¿Cuál de los siguientes vectores está o están en el núcleo de la matriz A? Observe primero, la matriz A es una matriz de 2 por 3, es decir, 2 filas y 3 columnas. Y por lo tanto, el asociado transformación de esta matriz será una transformación de R3 a R2. De nuevo, porque la matriz A tiene 2 filas y 3 columnas. A veces, los rasters determinan el kernel de una transformación, a veces el raster determina el núcleo de una matriz. El núcleo de la matriz A es el mismo que en la ausencia de espacio de la matriz A y, por lo tanto, el núcleo de la matriz A es un conjunto de todos los vectores, X, n Rn. Tal que la matriz a veces vector X es igual al vector 0. Observe que los vectores deben vivir en Rn, que en nuestro caso debería ser R3. Por lo tanto, al observar nuestras elecciones, podemos eliminar rápidamente estos vectores 0 y el vector de 5, menos 6, porque estos dos vectores viven en R2. Y los vectores X deben vivir en R3. Ahora vamos a multiplicar la matriz A por los dos vectores restantes, y ver si el resultado es el vector 0. Si el resultado es el vector 0, entonces el vector está en el núcleo de la matriz A. Si el resultado no es el vector 0, el vector no está en el núcleo de la matriz A. Primero multipliquemos una matriz A y el vector 2, menos 7, 4. Ahora multiplica la matriz A y el vector 3, 0, menos 1. Y sabemos que al multiplicar una matriz de 2 por 3 y una matriz de 3 por 1, el resultado va a ser una matriz de 2 en 1. Y de nuevo, esto debería tener sentido porque, como transformación, estaremos mapeando de R3 a R2. Vamos y dejemos algo de espacio para ver algunos cálculos aquí. Pero la primera entrada tenemos 1 por 2, que es 2 más 2 veces menos 7, que es menos 14 más 3 veces 4, que es 12. Y luego, por el segundo tenemos 2 veces 2, que es 4 más 0 veces menos 7, que es 0 más menos 1 por 4, que es menos 4. Simplificando notamos cómo obtiene el vector 0. Lo que indica que el vector 2, menos 7, 4 está en el núcleo de la matriz A, y también estaría en la ausencia de espacio de la matriz A. Y ahora para el segundo producto. La primera entrada es 1 por 3, que es 3 más 2 veces 0, que es 0 más 0 veces menos 1, que es menos 3. Y luego, por el segundo tenemos 2 veces 3, que es 6 más 0 veces 0, que es 0 más menos 1 veces menos 1, que es positivo 1. Fíjate aquí, no obtenemos el vector 0. El primer componente es 0, pero el segundo componente es 7. Entonces, debido a que el producto no es el resultado del vector 0, el vector 3, 0, menos 1 no es en el núcleo de la matriz A, y tampoco está en la no space of matrix A. Espero que esto te haya resultado útil.